Relatos Paranormales Oficial. Las 4 brujas de Monterrey. Esta historia sucedió hace varios años en el estado de Nuevo León, en un lugar en el que hoy en día se conoce como la Hacienda de Canadá, ubicada en Escobedo. Para entonces, no se parecía en nada a la actualidad. No había calles pavimentadas, ni muchas casas que poblaran la ciudad, solo gran cantidad de pastizales y monte por todo el alrededor. En aquellos años, la gente se movía a caballo y carruajes. Solo en algunos hogares se apreciaban los destellos de la luz eléctrica. Para entonces, yo era una persona originaria de Aranberry, que se dedicaba a viajar por varias partes, buscando dónde poder trabajar y ganarme el pan de cada día. En esos trayectos, una tarde me detuve unos instantes junto a una humilde casa, con la intención de pedir un poco de agua para beber. Al llamar a la puerta, salió un señor de nombre Severiano Lira. Con amabilidad y un poco de pena le pedí que me ayudara. Él con un gesto amable me tendió la mano, ingresó a su casa y regresó con una jarra de agua y un pedazo de pan. Yo estaba sumamente agradecido por la acción tan noble del señor. Platicamos durante un largo rato. Me comentó que era padre de 6 hermosas mujeres y esposo de una bella señora de nombre Marimar. Aquella conversación fue tan amena que fue lo suficientemente agradable para empezar el comienzo de una gran amistad. Después de aquella charla nos despedimos y me ofreció su hogar ante cualquier imprevisto. Partí del lugar rumbo a otro pueblo más adelante, donde por fortuna pude encontrar un trabajo para sustentar mis necesidades. Siempre que iba a trabajar, pasaba a saludar a don Severiano, ya que su hogar me quedaba de paso. En mi visita, siempre platicaba un largo rato con él. Por tal motivo, empecé a conocerlo más a fondo. Sabía cuando él estaba triste, enojado o algo le preocupaba. Él confió en mí varias cosas familiares y personales, por lo que sin darnos cuenta, nos hicimos grandes amigos. Vio en mí una persona de confianza. Una tarde, después de haber terminado mi trabajo, me encaminé para visitar a mi amigo. Cuando me encontraba a varios metros de su casa, pude apreciar que Severiano estaba en la puerta de su hogar, algo que era poco común. Del tiempo que tenía de visitarlo, jamás lo había encontrado afuera. Cuando llegué junto a él, se apreciaba en su rostro una preocupación muy grande, la cual ya había visto con anterioridad. Le pregunté de la razón de su estado de ánimo. Él me miró fijamente, como si estuviera dudando en platicarme lo que sucedía. Después de un lapso de varios segundos en silencio, me comentó algo que me dejó asombrado. Me dijo que una de sus hijas de nombre Leonora, de tan solo 19 años de edad, era atormentada y atacada por unas brujas. Había noches en que esas malvadas criaturas se llevaban a la joven. En un principio pensaron que era solo pesadillas o imaginación de la chica, ya que ella no se encontraba al 100% en sus capacidades, pero aquello resultó ser una realidad. En ocasiones, amanecía a varios metros lejos de la casa, cerca de una zanja de agua, donde se encontraba un carruaje bastante antiguo, el cual no se movía desde hace varios años. En el cuerpo de Leonora se reflejaban gran cantidad de rasguños, moretones, así como el rastro marcado de la tierra, de donde fue arrastrada. Cuando le preguntaban a Leonora lo que había pasado, ella solo tenía el vago recuerdo de risas y el rostro de mujeres horrendas y deformes. Me quedé sin palabras al escuchar lo que le estaba pasando a Severiano, pero a pesar de todo, entendí su situación. Yo no era una persona ajena a esos fenómenos. Había tenido algunas experiencias durante mi juventud. Le pedí a mi amigo darme la oportunidad de hablar con su hija,
Quería saber más detalles de aquel incidente. Sin problema alguno él aceptó. Supongo que se encontraba muy desesperado. Ingresé a su casa. Me llevó hasta el cuarto donde estaba Leonora. La saludé amablemente y ella me devolvió el saludo con una agradable sonrisa. En verdad, era una joven muy bella. Después de saludarla, le pregunté si podía contarme lo que pasaba con aquellas brujas. Ella empezó a decir que solo tenía recuerdos muy borrosos. Era difícil describirlo. Recordaba sentir mucho frío, escuchar el sonido del viento moviendo las hojas de los árboles, y un segundo después, la cara de mujeres horripilantes, así como algunas aves de color negro, y haber percibido un aroma desagradable, similar a carne cruda en descomposición, pero en especial el rechinido de aquella carroza que estaba a un lado de la zanja. Después de platicar por varios minutos con Leonora, decidí despedirme, no sin antes decirle a ella y a su padre que todo estaría bien. Salí y emprendí mi camino a casa. Durante el trayecto, divisé a la lejanía la mencionada carroza. No quise quedarme con la curiosidad, así que caminé hacia donde se encontraba. Al estar frente a ella, pude ver que no tenía plantas o hierba crecida a su alrededor. Es decir, si llevaba varios años sin moverse, lo más lógico era que tuviera maleza crecida en ella. Los días tomaron su curso. Como era mi costumbre, pasaba a saludar a Severiano. Se apreciaba ya más tranquilo, hasta que una tarde volví a verlo preocupado, junto con una expresión de miedo, pero en esta ocasión estaba fumando un puro, algo que no solía hacer. No era muy fanático al tabaco. Me comentó que las brujas habían atacado a su hija de nuevo. Ante su desesperación, me llevó al lugar donde estaba la carroza. Aprecié con asombro que había señales de haberse movido. Se encontraba marcado sobre la tierra el paso de las ruedas. Le dije a Severiano que se tranquilizara. Yo creía en su situación y sabía el tipo de persona que era. Le di las gracias por tenerme confianza de contarme estos eventos paranormales. Me ofrecí a ayudarlo en mi siguiente día de descanso, el cual sería el domingo. Tenía pensado regresar por la noche y esconderme dentro de la carroza para saber qué era lo que sucedía mientras Leonora dormía en su hogar en compañía de sus padres. El mencionado día llegó. Me encontré en aquel lugar con Severiano. Antes de meterme a la carroza, ambos regamos un poco de agua bendita sobre las puertas y el alrededor. Rezamos la oración de las 12 verdades. Después de ello, Severiano se marchó a su casa con la finalidad de regar agua bendita y rezar la oración para proteger a su hija en caso de que las brujas fueran esa noche a atacar. Una vez escondido dentro de la carroza, me dispuse a esperar a las brujas. Tenía la esperanza de encontrar alguna respuesta. Las horas fueron pasando con lentitud. Desde el interior podía apreciar la luna llena de la noche. Por su posición en el cielo, calculé que serían cerca de las 3 de la madrugada, la hora de las ánimas y de aquellos que rinden un tributo al diablo. Cuando de repente, un sonido puso en alerta mis sentidos. Escuché el aleteo de un ave bastante grande. Rápidamente me acerqué a una de las ventanas de la carroza para observar el exterior. Aprecié varias sombras sobre el suelo, de lo que parecían ser aves, las cuales tenían unas alas muy grandes. Pasaron varios segundos en el aire, hasta que por fin decidieron descender. Cuando llegaron al suelo, vi con mayor detalle que eran 4 aves, las cuales tenían un plumaje de color negro y reían de forma macabra. Observé cómo fueron cambiando su forma hasta adaptar la figura humana. Estas brujas eran señoras con un rostro aterrador, lleno de arrugas y cicatrices. Tenían los ojos de un color blanco y un cabello canoso.
Para entonces estaba muy asustado, no sabía qué acción tomar. Mi cuerpo temblaba por el miedo de lo que estaba siendo testigo. Miré con atención cada movimiento de las brujas. Las 4 caminaron varios metros a un costado, lejos de la carroza. Cuando se detuvieron, aprecié con terror cómo de la nada surgió una llamarada de lumbre, acompañada de un aroma a alcohol, y enseguida se escuchó un quejido de un cerdo, mientras las brujas reían con malicia. No podía observar con detalle lo que estaba pasando, pero fue entonces que el reflejo de sus sombras sobre el suelo, provocadas por el fuego, me hicieron saber que se estaban comiendo al cerdo. Era una situación incómoda y aterradora. Cuando terminaron de alimentarse, usaron algunos restos del animal para hacer un ritual muy extraño. Mientras hacían el trabajo, escuché cómo empezaron a comunicarse con una lengua muy peculiar. Jamás había escuchado algo similar. Cuando por fin terminaron, las 4 brujas tomaron camino hacia la casa de Severiano. Esto me asustó demasiado. Tenía que avisarle a mi amigo. Salí con cautela de la carroza. No quería realizar algún ruido que alertara a las brujas de mi presencia. Cuando por fin logré salir de la carroza, me di cuenta que no podría llegar a tiempo a la casa de Severiano. Ante esta situación, opté por esperar en aquel lugar a que regresaran las brujas, y si traían consigo a Leonora, estaba dispuesto a salvarla. Me escondí detrás de unos matorrales. Tenía fe en que nada malo le sucediera. Así como existe el mal, también lo era Dios, y nadie es más grande que Él. Confiaba en que el agua bendita y la oración de las 12 verdades que realizó Severiano evitarían que las brujas pudieran hacer algún daño. Me mantuve escondido por varios minutos, hasta que escuché algunos pasos a la lejanía. Eran las 4 brujas. Venían furiosas y diciendo gran cantidad de blasfemias. Alcancé a escuchar que una de ellas lamentaba el no haber podido obtener un poco de su cabello y sangre de Leonora. Me asomé entre los matorrales para apreciar mejor a las brujas. Observé con terror cómo cambiaba la forma de su rostro, la cual por instantes era de animal y al otro de una persona. De igual forma, sus pies eran de animales, similares a las de un chivo. Siguieron caminando hasta llegar a donde estaba la carroza, y nuevamente encendieron fuego. Procedieron a comerse lo poco que quedó del cerdo. Después de un largo rato, las brujas volvieron a tomar su forma de ave, y emprendieron vuelo, perdiéndose en la oscuridad de la noche. Desconcertado por todo lo que presencié, salí corriendo a toda prisa a casa de Severiano. Cuando llegué llamé a su puerta con insistencia. Enseguida abrió para dejarme pasar. Le platiqué todo lo que viví en aquel lugar. Cuando finalicé, la cara de Severiano mostraba un gran agradecimiento. Las oraciones y el agua bendita habían impedido que las brujas dañaran a su hija. Le dije a mi amigo que se marchara de ahí, ya que las brujas regresarían de nuevo. Le comenté que mi trabajo de campo en ese lugar había terminado. Por tal motivo, regresaría a Ranberry en un par de días, y no podía estar aquí para ayudarlo. Aprecié cómo se formó una tristeza en su rostro, y solo asintió con su cabeza. Después de aquel encuentro, me despedí de Severiano. Al pasar unos años, me enteré que las brujas dejaron de atacar a Leonora, y formó una linda familia, de la cual tuvo muchos hijos. Me alegra el haber podido ayudar a esa familia, que muy amablemente me tendió la mano cuando lo necesité. El sufrir eterno de la bruja. Esta historia sucedió hace varios años, cuando aún era una mujer muy joven. Tenía 5 hermosos hijos y un esposo cariñoso y trabajador. Vivíamos de forma humilde con muchas carencias, y por supuesto, nuestro hogar era muy sencillo. A pesar de las adversidades, éramos una familia feliz,
que siempre trataba de ver el lado positivo de las cosas, pero mi vida de pronto dio un cambio radical. Mis hijos empezaron a enfermar constantemente, ya fuera de calentura, dolor de estómago o dolencias en cualquier parte de su cuerpo. Sumado a ello, no tenían ganas de probar la comida, pero esto no solía ser así. Siempre se habían caracterizado por tener una salud muy buena. Para aliviar sus malestares, les ponía un té de hierbabuena y lienzos de agua, con la esperanza de ver alguna mejoría. Mi marido pasaba las noches en vela, cuidando de ellos. Gracias a Dios, 2 de mis hijos, de nombre Rubén y Daniel, fueron reaccionando de manera favorable. Por desgracia, mis otros 3 niños fueron perdiendo la batalla. La calentura y el no comer degradó sus cuerpos con rapidez, por lo que a las pocas semanas partieron a un lugar mejor. Asimilar su pérdida fue algo completamente difícil, un golpe terrible para mi familia. Pero la situación no terminó aquí. Mi esposo empezó a cambiar su forma de ser, tomó una actitud agresiva hacia mí. No sabía qué sucedía, era como si fuera otra persona. Se molestaba por el más mínimo detalle, y si no hacía las cosas como decía, empezaba a maldecirme. Y por si fuera poco, la salud de mis hijos cambiaba constantemente. Había días donde estaban bien, y al siguiente día se encontraban en cama con calentura. Era una situación desesperante, en la que no sabía qué acción tomar. Una noche, después de haber acostado a mis hijos, fui a la cama para descansar al lado de mi esposo, quien ya estaba profundamente dormido. Pasaron algunas horas, cuando de repente, alguien llamó a la puerta. Fue un sonido débil pero claro. Esto hizo que me despertara. Permanecí en silencio escasos segundos. Aquel ruido volvió a escucharse. Fue algo que se me hizo extraño. No era una hora adecuada para llamar a una casa. Me levanté de la cama y fui a la puerta, mas mi instinto me decía que aquello que se encontraba afuera no era una persona. La curiosidad hizo que tomara la perilla para abrir. Justo cuando estaba a punto de hacerlo, un fuerte golpe se escuchó sobre el techo, como si hubieran dejado caer algo pesado. Acto seguido, empezaron a caminar. Esto me asustó demasiado, así que salí corriendo hacia mi cama para despertar a mi esposo. Al llegar, vi que estaba despierto. Le comenté lo que había escuchado en el techo. Para mi suerte, él también lo había percibido. No era imaginación mía. Pasamos en vela gran parte de la noche, con la inquietud de saber qué era. Después de este evento, todas las noches iban a tocar la puerta, para luego escucharse ruidos y pasos en la azotea. Era algo aterrador que nos privaba del sueño. Poco a poco, se presentaron situaciones paranormales dentro de mi hogar. Una tarde, salí a comprar las cosas para la comida, mientras mis 2 hijos se quedaron en casa. En ese lapso de tiempo, sucedió algo escalofriante. Rubén se encontraba dentro del cuarto, haciendo los deberes, cuando escuchó un sonido inusual que provenía debajo de la cama. Por un instante pensó que era su imaginación, pero aquel sonido volvió a presentarse. Era como si alguien estuviera golpeando la cama. Ante la curiosidad que le generó, tomó la decisión de hincarse para ver de qué se trataba. Al hacerlo, observó con terror que era una persona con un rostro deforme. De inmediato su piel se puso fría, y como pudo se levantó de nuevo para salir corriendo al patio donde estaba Daniel. Cuando llegó con él, le platicó lo que vio. Lleno de incredulidad fue a revisar, mas no encontró nada, pero al ver la reacción y la cara pálida de Rubén, supo que no mentía. Cuando llegué de comprar lo necesario para la comida, tanto Rubén como Daniel se acercaron con rapidez, casi al borde del llanto,
Rubén dijo lo que había visto. Era evidente que algo estaba pasando, y por supuesto, nos querían causar daño. Ese día, al llegar mi esposo del trabajo, le platiqué lo que había sucedido. Sin meditarlo mucho tiempo, propuso irnos de esa casa y vivir un tiempo en el hogar de su madre. Era sin duda una buena alternativa. No quería seguir en este lugar un instante más, así que guardamos las pocas cosas que teníamos y al pasar unos días nos fuimos a vivir con mi suegra. Una vez en su hogar, mi esposo le platicó a su madre todos los eventos paranormales que tuvimos. Mi suegra, al escuchar todos los detalles, dijo que me llevaría un día entre semana con una curandera, ya que esto no era normal, y creía que nos habían realizado un trabajo de brujería. Así que un día martes, mi suegra me llevó con la mencionada señora. Al llegar a su hogar, entramos a un cuarto. Vi que tenía varias veladoras y algunos trabajos que le habían encargado. Dijo que me haría una limpia con ramas de pirul para saber si tenía alguna energía negativa. Al terminar, hizo un círculo de fuego a mi alrededor y quemó las ramas de pirul sobre el mismo fuego. Cuando las llamas se consumieron, retiró las ramas quemadas, y fue entonces que aprecié algo en verdad impactante. Se habían formado algunas figuras sobre el suelo, similares a rostros malignos o demonios. La curandera observó por algunos minutos esas figuras. Era como si estuviera descifrando algo importante. Cuando terminó, me dijo algo aterrador. Comentó que me habían hecho un trabajo de magia negra, donde toda mi familia iba a morir poco a poco, y esta brujería estaba enterrada en un cementerio cercano, muy cerca de un árbol grande y frondoso. Amablemente me ofreció su ayuda para anular en cuanto posible esa maldad. Lo haría por la amistad que tenía con mi suegra. Así que acordamos de ir un día por la tarde al cementerio para buscar ese trabajo. Cuando llegó el día marcado, partí junto con mi suegra y la curandera al Campo Santo. Al llegar al lugar indicado, empezamos a escarbar por varios minutos, hasta que encontramos un cajón de madera. Me asombré tanto al ver el artículo, pero mi susto fue aún mayor cuando abrimos la caja. Al hacerlo, encontramos a 10 sapos crucificados, de los cuales 3 habían muerto y los 7 restantes aún agonizaban. Me invadió el terror cuando vi a un lado de los sapos algunos cabellos míos y prenda de ropa, tanto de mis hijos como de mi esposo. Aquellos animales representaban a mi familia. Sacamos con sumo cuidado la caja, ya que de hacerlo mal podría ser contraproducente. Era increíble y escalofriante apreciar tal escena. La curandera dijo que ella se haría cargo de esos animales, haría todo lo posible para sanarlos. De ser así, mi familia y yo nos salvaríamos de una muerte horrenda. Con el miedo en nuestro interior, partimos de regreso. Afortunadamente, a los pocos días la curandera fue a verme a la casa de mi suegra. Había podido curar a los sapos, por lo que estábamos libres de toda maldad. Pero la situación no terminó aquí. Pasó cerca de un año, donde mi familia ya no había tenido ningún evento paranormal, hasta que un día, cerca del anochecer, llamaron a la puerta del hogar de mi suegra. Cuando abrí para ver quién era, vi que era una señora que vivía a pocas casas de mi anterior domicilio. Me dijo con una voz entrecortada, casi al borde del llanto, que su tía de nombre Jimena la había mandado con la intención de que yo fuera a verla. Quería pedirme perdón. En ese momento no tenía idea de lo que hablaba, pero al ver su estado de ánimo, la invité a pasar a la casa. Una vez adentro, le ofrecí una silla para que se sentara y platicara con calma lo que sucedía.
Cuando logró tranquilizarse, me dijo que su tía Jimena era una bruja. Ella había sido la causante de la brujería que me arrebató a mis 3 hijos y quería disculparse por la acción tan horrenda que hizo hacia mi familia. Me confesó que su tía no podía morir, ya que necesitaba el perdón de las personas a las que dañó. No sabía qué responder, pero lo que sí era cierto es que esa bruja estaba pagando por sus actos de maldad, y yo no era nadie para juzgarla. Por tal motivo, acepté en ir a verla al día siguiente. Al otro día, fui a ver a Jimena. Cuando llegué a su casa, abrió la puerta a su sobrina, la misma que había ido a visitarme el día anterior. Sin hacerme esperar, me pasó a su casa y me llevó a la habitación donde estaba la bruja. Cuando entré al cuarto, aprecié con asombro lo demacrada que se encontraba. Al verme, empezó a llorar y a pedirme perdón. Me dijo que la envidia que sentía hacia mí había sido la causante para cometer tal atrocidad hacia mi familia. Me confesó que veía cosas aterradoras en su hogar. Veía cómo de la nada salían serpientes y arañas dispuestas a hacerle daño, y por las noches aparecían sombras que la atormentaban y no la dejaban descansar. Además, veía al mismísimo diablo, diciéndole que no iba a permitir que muriera tan fácil, ya que aún le debía muchos favores. Con lágrimas en sus ojos, me pidió ayuda. Ya no quería estar en esa situación. Su hora de partir había llegado, pero no podía hacerlo. Platicamos por un largo rato. Antes de despedirme y salir de su hogar, le comenté que haría lo posible por ayudarla, mas no le prometía nada. Al pasar unos días, fui a visitar al pastor de mi iglesia para platicarle la situación de Jimena y tratar de convencerlo de que fuera a verla. Le comenté que ella estaba arrepentida por sus acciones. El pastor aceptó mi petición y esa misma noche, en compañía con la congregación de la iglesia, fuimos a la casa de la bruja para tratar de salvar su alma. Una vez en la casa de Jimena, vimos que se encontraban algunos de sus familiares, entre ellos sus hermanos. Ingresé al cuarto en compañía del pastor. Cuando entramos, la bruja empezó a comportarse de forma extraña. Hacía movimientos corporales muy raros. El pastor dijo de inmediato que estaba siendo poseída por un demonio. Fue entonces que la bruja emitió una voz que no era de ella. Aquella macabra voz dijo que nadie podría salvarla, ni siquiera Dios. Al presenciar tan aterrador acto, el pastor ordenó a algunas personas de la congregación tomar los brazos y piernas de la bruja para que no pudiera moverse, mientras él pondría la Biblia sobre su cabeza. Ante el asombro de todos los presentes, empezaron a salir infinidad de moscas del cuerpo de Jimena, y poco después, la Biblia empezó a arder en llamas. Era algo tan aterrador que no daba fe a lo que estaba viendo. La bruja gritaba con desesperación mientras se movía con todas sus fuerzas, cuando de repente dejó de moverse. El pastor se acercó para ver si respiraba, pero no había signo alguno. La bruja había muerto. Los hermanos de Jimena que se encontraban en ese momento se veían asustados, pero a pesar de ello, decidieron velar el cuerpo de su hermana esa noche, ya que era una costumbre familiar, por lo que realizaron todos los preparativos. Acomodaron el cuerpo en la cama. Cuando creímos que todo el terror había finalizado, aconteció algo aún más perturbador. Justo cuando llegó la medianoche, la bruja se sentó en la cama y empezó a dar gritos horribles de dolor. Era como si se estuviera quemando por dentro. Al ver la escena, todos salimos al patio de la casa.
Estábamos completamente aterrados. Tratamos de calmar nuestros nervios, pero era algo que resultaba difícil. Al transcurrir unos minutos, los gritos dejaron de escucharse. Uno de los hermanos de Jimena y el pastor tomaron la decisión de entrar a la casa. Cuando ingresaron, se llevaron la sorpresa que la bruja estaba en la cama, como si no hubiera pasado nada paranormal. En ese tiempo, se tenía la costumbre de ahorcar o cortar el cuello del difunto, con la finalidad de salvar su alma y no anduviera penando. Por tal motivo, el hermano le pidió al pastor que por favor cortara el cuello de Jimena. Siguiendo las indicaciones, el pastor se preparó para realizar lo ordenado, pero cuando quiso cortar el cuello de la bruja, su piel se hizo dura. Por más que hubo insistencia para realizar el corte, esta no se vio afectada, era como si fuera de piedra. Ambos se quedaron asustados por lo que estaban viendo. En esos instantes, empezaron a llegar varios gatos, los cuales rodearon la casa. Era una vibra intimidante y que nos helaba la piel. Por ello, se tomó la decisión de enterrar a la bruja de inmediato, sin importar la hora de la madrugada. Entre varias personas, fueron al cementerio y excavaron varios metros. Una vez finalizado, llevaron el cuerpo para sepultarlo, mientras que otro grupo de personas de la congregación quemaron la casa de la bruja hasta dejarla en cenizas. Entre todo esto, llegó la mañana. Fue una noche larga, pero por fin se había logrado el cometido. La familia de Jimena agradeció al pastor por todo el apoyo brindado, mas él argumentó no estar seguro de que su alma estuviera tranquila. Después de ello, cada quien marchó a su respectivo hogar. Yo tenía la esperanza de haber ayudado a la bruja. De cierta forma, quería que descansara en paz, pero este deseo solo quedó en eso. Al pasar los días, la gente que vivía cerca del panteón afirmaba escuchar gritos de dolor y sufrimiento, los cuales provenían de la tumba de la bruja. La familia asumió que Jimena aún penaba en este mundo, pagando por sus terribles acciones. Con el pasar de los años, aquel cementerio fue quedando en el abandono, al igual que la bruja Jimena. La bruja del cementerio. Recuerdo que de niño, tanto mis padres como abuelos que hoy en día ya no están conmigo, me contaron infinidad de historias de personas que tuvieron encuentros con brujas y nahuales en la Ciudad de México, en delegaciones como Tlalpan, Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta. Eran algunas de las alcaldías preferidas por estas traicioneras y nefastas brujas. Los pobladores que vivían cerca de estos lugares bien conocían las advertencias y consejos para evitar consecuencias que pudieran ser fatales, desde no permanecer a solas en sembradíos o milpas de maíz, así como dejar solos a bebés recién nacidos, o rondar a altas horas de la noche por el Cerro del Ajusco o los Dínamos. Entre los conocimientos que tenían mis abuelos, me decían que cuando caía la noche, estos seres sobrenaturales se desfragmentaban el cuerpo, quitándose los pies, brazos, así como los ojos, para surcar los cielos en forma de bolas de fuego o grandes aves de color negro, y de esta forma poder cometer sus crímenes y arrebatar la vida de seres inocentes. Hace varios años, cuando aún era una persona muy joven y apenas comenzaba mi vida, adquirí un pequeño departamento en la colonia Pencil del antiguo Distrito Federal, cerca de la glorieta de Tacuba, en la delegación Miguel Hidalgo. Tenía la intención de comenzar una vida independiente, lejos de mis padres y abuelos. Mi humilde hogar estaba exactamente frente al Panteón Francés. Esto, sin duda, hacía que por las noches se sintiera un ambiente pesado,
por lo que evitaba a toda costa mirar aquel lugar. Al ser en aquel entonces una colonia pequeña, la cual se encontraba en crecimiento, casi todos los habitantes nos conocíamos entre sí, y si algo llegaba a suceder, ya fuera bueno o malo, de inmediato nos enterábamos de la situación. No era ajeno que en este lugar, algunos vecinos dieran testimonios muy esporádicos de avistamientos de brujas o perros con una apariencia demoníaca, los cuales aparecían durante la madrugada. Pero hubo una ocasión especial en que sucedió algo poco común en esta colonia, y es que en el año de 1970, durante la Semana Santa, jueves y viernes, algunos de los pobladores de la localidad fueron testigos de gran cantidad de avistamientos paranormales, como bolas de fuego o extrañas aves del tamaño de un guajolote. Estos macabros seres se presentaban muy cerca del cementerio. Era como si se burlaran de la mayor celebración de Cristo y vigilia del mundo. Sembraron el caos durante ese par de días, y yo, por supuesto, no fui la excepción. Tuve un aterrador encuentro con estas brujas, exactamente frente al panteón. Durante la madrugada del Viernes Santo, me fui a dormir algo tarde, debido a un problema en casa, por lo que me fui a la cama cerca de las 2:30 de la madrugada. El cuarto se encontraba en la planta alta, justo del lado que da al panteón. No tardé mucho para caer en un sueño profundo, cuando de repente, un ruido muy extraño que provenía del exterior me hizo despertar asustado. Se me ocurrió mirar mi reloj. Vi que solo habían transcurrido un par de minutos. Eran exactamente las 3 a.m. Mientras asimilaba qué había sido aquel sonido y poniendo total atención en caso de volver a repetirse, comencé a sentir una mirada muy penetrante, al grado de generar cierto escalofrío, la cual provenía de la ventana que estaba abierta. Pensé en si voltear o no, pero el miedo de ver algo fuera de lo normal me aterraba por completo. Al final, tomé la decisión de hacerlo, para ver de qué se trataba, mas no pude visualizar nada. Justo cuando iba a regresar la mirada, aprecié con claridad a una sombra asomarse a toda prisa, para después volar en dirección al cementerio. De inmediato me levanté de la cama, para ir directamente a la ventana y tratar de observar a aquella presencia, pero a mitad de camino me detuve de forma precipitada, ya que la poca luz que brindaba la luna me permitió ver con tal detalle algo que me arrebató el aliento. Esa criatura estaba posada sobre la punta de un árbol de eucalipto que se encontraba en la puerta principal del Campo Santo, a unos 30 metros de mi hogar. Al sentirse observado por mí, se puso de pie, e increíblemente tenía la complexión física de un ser humano, a excepción de que esta creación del diablo contaba con unas alas bastante enormes, las cuales parecía que estaban cubiertas con un plumaje. Esta extraña criatura tenía un gabán amarrado sobre su cuello. Cuando vi su rostro, me di cuenta que sus ojos eran de un color rojo intenso, como dos brasas ardientes a causa del fuego. Este horrendo ser para nada se sintió intimidado, ya que de forma inmediata se enfureció por mi presencia. Su mirada comenzó a ser amenazante, como si tuviera la intención de atacarme. Tal parecía que era el guardián o vigilante de algo que estaba ocurriendo esa madrugada dentro del panteón. En verdad, no daba crédito de lo que estaba siendo testigo. Quise acercarme a la ventana para cerrarla, pero el temor que sentía era tan grande que no tenía fuerzas para poder moverme. Cuando por fin me armé de valor, di unos cuantos pasos, lo suficientes para poder cerrar a la distancia. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al estar un poco más cerca, pude apreciar que entre las tumbas cercanas al centro del panteón había otros horrendos seres,
quienes se encontraban brincando y bailando sobre las lápidas, y cerca de aquel árbol de eucalipto estaban 4 criaturas más, danzando y revolcándose entre las cenizas de una fogata que alcanzaba llamas tan altas de más de 1,5 metros. Observaba con terror cómo atravesaban la lumbre sin causarles una sola herida. Mi asombro fue mayor cuando me percaté que una de ellas se encontraba profanando un cadáver, interrumpiendo el eterno descanso de un muerto. Sin duda, estos seres demoníacos se trataban de brujas. Cuando mi mirada regresó a la bruja que estaba en el árbol, me di cuenta que ya no estaba. Eso me causó una mala sensación, por lo que cerré a toda prisa la ventana, procurando de no ser visto por las demás brujas. Aquella mala sensación resultó ser cierta, ya que de forma casi inmediata escuché un aleteo arriba de mi casa, y a los pocos segundos, algo grande y pesado comenzó a golpear el techo con insistencia. Eran golpes tan fuertes que provocaron que rápidamente se apoderara un pánico de todo mi ser. No sabía qué acción tomar. Mi corazón palpitaba con fuerza. Sentía como si en cualquier momento fuera a salir de mi pecho. Simplemente retrocedí unos pasos en dirección a mi cama, sin despegar un solo instante la mirada de la ventana. De un momento a otro, aquellos golpes dejaron de escucharse, y algo comenzó a arrastrarse en la parte de arriba, en dirección al ventanal. Di un grito de miedo cuando esta malvada bruja dejó ver sobre el cristal su mano esquelética de color negro, con unas enormes uñas, para después mostrarme su escalofriante rostro. Fue lo más aterrador que he visto en mi vida. Sus ojos rojos brillaban a pesar de estar en oscuridad. De su boca salía una lengua repugnante, similar a la de una serpiente. Su piel era arrugada como la de una anciana. Ante esta situación que no tenía nombre, estuve a punto de caer desmayado. El aliento comenzaba a hacerme falta. No tengo idea de cómo soporté tal experiencia. De pronto, recordé que a un lado del mueble de mi cama tenía un martillo. En un acto de sobrevivencia, me acerqué a toda prisa para sacarlo y tomarlo con fuerza entre mis manos. Tenía la intención de defenderme en caso de que esa bruja intentara romper el cristal e ingresar a mi hogar. Regresé mi vista a la ventana, apuntando con el martillo, deseando que ese diabólico ser se asustara más de lo que yo me encontraba. Mas no fue así. Tal parecía que esa bruja quería causarme un terror mayor, ya que al mirar por la ventana pude apreciar parte de su cuerpo. La mitad era de un ave, similar a la de un guajolote, y el resto con rasgos de un ser humano. Esto me inquietó aún más, por lo que tomé la decisión de aventar el martillo. Cuando estuve a punto de hacerlo, esta malvada bruja se burló de mí. Observé cómo se dibujó una sonrisa espectral en su rostro, para después emitir una risa macabra que hizo temblar cada parte de mi cuerpo y resonar en cada rincón de mi habitación. Posteriormente, regresó a la azotea con suma velocidad. Sus garras le permitían afianzarse a los ladrillos sin ningún problema. Aprecié cómo voló de regreso a aquel árbol donde se encontraba en un principio. Se posó de nueva cuenta y cruzó una mirada amenazante conmigo. En un parpadeo, esta bruja desapareció por completo de ese lugar. Permanecí un par de minutos en silencio, esperando si volvía a hacerse presente. Empuñando con fuerza el martillo, me acerqué con cautela a la ventana y miré con terror a través de ella. Las otras brujas que estaban en el cementerio también se habían marchado, dejando solo la fogata, que sin duda ocuparon para sus actos paganos. Era tanto el susto que recorría mi cuerpo,
que estaba a punto de infartarme de miedo. ¿Cómo fue posible? Regresé a mi cama para taparme de pies a cabeza, esperando a que el amanecer llegara pronto. Los minutos parecían no transcurrir, por lo que decidí ponerme a rezar, pidiendo a Dios no me dejara solo. Cuando pensé que esa bruja se había ido, alcancé a escuchar su aleteo muy cerca de mi hogar, así como su escalofriante carcajada, como si se estuviera burlando de mí por pedir auxilio a Dios. Al cabo de un rato, y después de rezar por un largo tiempo, escuché cómo la bruja se marchó, ya que los aleteos fueron disminuyendo poco a poco. Acto seguido, caí profundamente dormido, hasta que sentí los primeros rayos del sol. Al despertar, estaba todavía temblando de miedo. Tenía pánico de asomarme por la ventana, pero también curiosidad de saber si lo que había ocurrido durante la madrugada fue realidad o una escalofriante pesadilla. Después de calmarme un poco, me acerqué a la ventana con decisión. Mi cara volvió a ponerse pálida de miedo. En el cristal estaban marcadas con sangre las huellas de un par de manos, y en el panteón se alcanzaban a visualizar las cenizas de la fogata, confirmando que no fue una mentira, todo fue realidad. Ante esto, no quería estar un instante solo, por lo que preparé una mochila con ropa y fui donde mis padres y abuelos, quienes vivían en la alcaldía Tláhuac. Al llegar junto a ellos, no conté nada de lo que sucedió la noche anterior, pero era evidente que algo tenía. No era la misma persona enérgica y que estuviera conversando con ellos alegremente. Mis padres me conocían y sabían que algo malo me pasaba. Al principio no les dije por miedo, no quería ser regañado por haber retado a esta malvada bruja, pero al final les platiqué todo lo que aconteció. Mis abuelos, al saber el aterrador encuentro con esa bruja, de inmediato me limpiaron con diversas hierbas, como ruda y pirul, así como varios aceites. Además, decahumaron mi cara con maderas encendidas y humo de cigarro. Al terminar la limpia, me sentía más tranquilo y como si hubieran quitado un peso de mis hombros. Pasé unos días con ellos. Me aterraba la idea de volver. Al final, tuve que regresar a mi hogar. Durante los primeros días, no tuve ninguna situación paranormal, pero al poco tiempo, aquella bruja comenzó a acechar cada noche. Golpeaba la azotea y tocaba constantemente la ventana. Era algo tan escalofriante que me quitaba el sueño y la tranquilidad. Por tal motivo, no tuve otra opción que vender mi casa, siendo esta la solución al problema. Fueron varios años en los que fui acechado por la bruja del cementerio. La bruja de Tlalpan. Esto sucedió en el año 2018. En esos días, yo me encontraba viviendo en la casa de mis padres, en la Ciudad de México, en una colonia que tiene por nombre San Pedro Mártir, en la alcaldía Tlalpan. Yo vivía de forma independiente en la planta de arriba, en un par de cuartos bastante sencillos, con una puerta que era de tabla roca. El techo que los conformaba estaba compuesto en su mayoría por concreto, y solo una pequeña sección por una lámina de plástico. Jamás imaginé que a pesar de ser una zona muy urbanizada, pudiera tener una aterradora vivencia paranormal. Todo comenzó a suceder en mi 8º mes de embarazo. Un día como cualquier otro, salí con mi esposo a comprar unas cosas que hacían falta para la casa. Entre ellas, adquirimos un pequeño espejo redondo. Al pasar unas horas, regresamos a casa. Pusimos las cosas sobre la mesa, mientras que el espejo lo colocamos dentro del baño, junto a una ventana. Al caer la noche,
y poco antes de ir a la cama para dormir, ambos estábamos cenando en el cuarto y mirando el televisor, cuando de repente, un ruido bastante fuerte nos hizo brincar del susto. Miré a mi esposo con una cara de confusión, tratando de encontrar una respuesta a ese extraño ruido. No obstante, decidimos guardar la calma y terminar de comer, dándole poca importancia a lo que había ocurrido. Al finalizar, fui al baño con la intención de lavarme los dientes, y fue entonces que me percaté que el espejo que había comprado estaba tirado sobre el suelo, muy cerca de la puerta, y solo estaba partido en 2 secciones. Era algo ilógico, no tendría por qué estar tan lejos, y sobre todo, se hubiera roto en varios pedazos. Además, las ventanas estaban cerradas, como para que hubiera sido el viento el causante de tal acción. Le grité a mi esposo para que fuera a ver la escena. Se quedó igual que yo, intrigado ante la situación que estaban viendo sus ojos. Me dijo con palabras de aliento que no me preocupara. Al regresar a la habitación, después de haber levantado el espejo, él llamó por teléfono a uno de sus amigos, que era curandero, para platicarle lo que había ocurrido. En esa conversación, le comentó que había un espíritu, o posiblemente una bruja acechando mi persona, ya que al estar embarazada, era una atracción para estos malvados seres. Asimismo, dijo que tuviéramos cuidado al caer la madrugada. Al otro día, mientras me encontraba barriendo el patio de mi hogar, se acercó a saludarme una tía de nombre María, que vive justo en el terreno de enfrente. En esa plática, le comenté lo que había pasado la noche anterior. Ella me dijo que fuera cuidadosa, ya que también había presenciado cosas escalofriantes, en específico, en el terreno vacío que se encuentra detrás de su casa. Escuchó el sonido de aleteos de aves y el cantar de los guajolotes, pero los cuales eran muy similares a risas de mujer, con un toque aterrador que erizaba la piel. Asimismo, me dijo que una vecina de nombre Lupe también sufría de acoso por parte de las brujas. Ella tenía una niña de 5 meses, y durante la madrugada llegaba a sus oídos el ruido de pasos en su azotea, así como rasguños en puertas y ventanas. A pesar de las advertencias de mi tía, no hice mucho caso e ignoré sus palabras, y seguí con normalidad el mes restante de mi embarazo. Después de haber dado a luz y al haber transcurrido el primer mes de nacido de mi niño, no ocurrió ninguna situación escalofriante, pero al cumplirse 1 mes y medio, la situación fue diferente y comenzaron a suceder eventos paranormales. Al ser una madre primeriza, mis sentidos siempre estaban alerta, poniendo atención a cualquier movimiento de mi bebé, por lo que me despertaba durante el transcurso de la madrugada para ver cómo se encontraba. En esas ocasiones, logré escuchar pequeños ruidos que provenían de la azotea. Eran unas pisadas muy ligeras que recorrían todo el cuarto, los cuales duraban escasos minutos. Trataba de no asustarme y pensar que era un animal doméstico que había subido. Una noche más tarde, mientras dormía tranquilamente en mi cama con mi esposo, me desperté de forma extraña, como si alguien hubiera interrumpido mi sueño. Casi de forma inmediata, escuché con claridad cómo alguien llamó a la puerta. Al percibir aquel sonido, me quedé unos instantes en silencio, esperando que volvieran a tocar, pensando que pudiera ser mi madre. Al pasar unos segundos, nuevamente tocaron la puerta. Desperté a mi esposo y le comenté lo que estaba pasando. Él me dijo que no hiciera caso,
que probablemente era el viento el que provocaba tal evento. Pero al terminar esta frase, se escuchó cómo rasguñaron la puerta. Era como si fueran garras afiladas. Sin duda, fue algo que me hizo entrar en pánico. Él se levantó a toda prisa, encendió las luces de todos los cuartos y caminó hacia la ventana para mirar qué era aquello que se encontraba afuera. Pero al observar, no encontró absolutamente nada, solo una noche silenciosa y en calma, a lo que pensamos que había sido un simple gato. Pero las situaciones fueron aumentando con el transcurso de los días. Al pasar algunas noches, mi madre fue testigo de estas situaciones paranormales. Durante el transcurso de la madrugada, la despertó un ruido extraño que provenía del exterior. Escuchó con claridad cómo algo se arrastraba a lo largo de toda la barda del patio y subió hasta llegar a una lámina que cubría su lavadero. Ese malvado ser empezó a caminar sobre toda la superficie de la lámina. El sonido que generaba era similar a unos tacones, los cuales iban y venían. Después de pocos minutos, aquella bruja brincó hacia la parte de afuera de mi cuarto y empezó a subir con lentitud por la escalera de metal que da a la azotea. Yo desperté al escuchar el sonido metálico que provocaban las pisadas. Cuando por fin llegó a la parte superior, comenzó a correr de forma espeluznante. Los golpes eran tan bruscos que no pude evitar llenarme de terror. Corría de forma desesperada. Desperté a toda prisa a mi marido. Le dije con una voz aterrada que la bruja estaba en la azotea. A pesar de que en ese tiempo no era una persona muy creyente, empecé a rezar a Dios y a pedir por la seguridad de mi hijo, en compañía de mi esposo, hasta que de un momento a otro, todo quedó en silencio. La bruja se había marchado de nuestro hogar. Esto duró solo escasos minutos, pero la situación de terror y pánico hizo que este escalofriante encuentro hubiera parecido una eternidad. Al pasar unos días, no hubo presencia de la bruja, hasta que en cierta ocasión me desperté cerca de las 3 de la madrugada para darle de comer a mi bebé. En ese momento, empezaron a golpear la puerta de una forma muy brusca. Esto me llenó de terror y de manera inmediata sentí un escalofrío en mi cuerpo. Posteriormente, la bruja empezó a rasguñar con insistencia. Tenía miedo que la puerta no fuera a soportar esos ataques. Mi esposo despertó asustado por el evento. Al verme sentada en la cama junto con mi niño, se acercó a nosotros y nos abrazó fuertemente. La bruja, al ver que no pudo entrar por la puerta, subió a la azotea y fue directamente a la lámina de plástico. Empezó a azotarse una y otra vez. Golpeaba con bastante fuerza. Quería entrar a como fuera lugar. El miedo nos invadió por completo. Pensaba en el instante en que la lámina no aguantara aquellos golpes y se rompiera por completo. Estaba segura que esa bruja conseguiría entrar. En esos momentos, mi esposo sacó de una de sus bolsas del pantalón una protección que su amigo el curandero le había dado. Ambos empezamos a rezar durante un largo tiempo, hasta que esta situación logró calmarse, aproximadamente a las 5 de la madrugada. Fue en verdad una noche aterradora, en la que gracias a Dios no pasó a mayores, pero esa misma noche sucedieron 2 eventos alternos. Al llegar a la mañana, mi tía María fue a visitarme en compañía de su esposo. Querían saber cómo estábamos. Mi marido les platicó lo que habíamos experimentado durante la madrugada. Mi tío nos comentó que él también había sido testigo de esa situación.
Al llegar aproximadamente a las 5 de la mañana de su trabajo, estacionó el coche frente a su hogar y vio con claridad cómo de nuestro terreno bajaban pequeñas brasas de fuego, y las cuales iban riendo con malicia. Y por otra parte, mi tía escuchó unas horas antes, casi al mismo tiempo que sufrimos aquel ataque, una risa escalofriante de una bruja en el terreno que está justo detrás de su hogar. Al escuchar estas declaraciones, nos dimos cuenta que se trataban de dos brujas, quienes querían causarnos daño. Al ya no soportar más esta situación, llamamos por teléfono a una hermana de mi mamá, quien era santera, para obtener su apoyo y alejar a esas brujas. Le pedimos de favor que viniera a nuestra casa, a lo que ella aceptó. Al llegar, puso varias protecciones, entre ellas había sal bendita y unas veladoras de cebo, así como unas cruces formadas con madera de ocote. Dijo que pusiéramos tijeras en forma de cruz bajo la almohada de mi bebé, y por la parte de afuera de mi cuarto se pusieran un par de machetes en cruz en compañía de un espejo. Todo esto para impedir su ingreso. Asimismo, dijo que en cuanto fuera posible, bautizáramos a mi hijo. Por fortuna, esto logró su cometido, ya que las brujas no volvieron a hacerse presente, pero solo fue durante un corto tiempo. Varios recordarán que hace poco tiempo, en el mes de octubre, hubo una luna llena, y la cual era de un color rojo intenso. Algunos la conocerán como la luna de sangre. Ese día fue un fin de semana. Eran cerca de las 12 de la medianoche. Para entonces, mi hijo ya se encontraba dormido, y yo estaba recostada en la cama esperando a mi esposo a que llegara del trabajo. Recuerdo que solo dejé la luz de la cocina encendida, cuando en ese momento un sueño comenzó a invadirme. Casi a punto de caer dormida, escuché entre sueños cómo empezaron a caminar de forma lenta en la azotea, para después brincar en la lámina e intentar quitarla mediante golpes y jalones. Al escuchar este ruido, me levanté a toda prisa y encendí el resto de las luces. Regresé con mi hijo y me puse a rezar. Me mantuve alerta en todo momento, poniendo total atención a los ataques de la bruja. Al pasar unos minutos, escuché el aleteo de un ave y posteriormente el cómo se iba alejando. Esta situación me causó rareza, ya que después de mucho tiempo se había hecho presente de nuevo, pero en ese mes de octubre es cuando las brujas tienen un mayor auge, realizan más atrocidades. Sé que algunos dirán que a pesar de vivir en una zona urbanizada, no se pueden presentar estas situaciones, pero la maldad existe a pesar de ello, y no debemos de confiarnos. No sabemos en qué momento podemos enfrentar estas situaciones paranormales. El alma errante de la bruja. Esta historia paranormal me sucedió hace un par de meses atrás, aproximadamente a principios del año 2019. Vivía en un pequeño cuarto en una vecindad de la Ciudad de México. Para entonces, mi trabajo era desempeñarme como conductor de Uber. Al ser mi única fuente de ingreso económico, la mayor parte del tiempo permanecía fuera de mi casa. Solo regresaba para bañarme y dormir un par de horas por la mañana, ya que tenía mayor cantidad de viajes por la noche y el transcurso de la madrugada. Por este motivo, no tenía una relación estrecha con ninguno de mis vecinos. Solo me limitaba a saludar cuando los encontraba en la entrada de la vecindad. Pero algo curioso sucedía cada que regresaba a mi hogar, después de una jornada de trabajo. Al ingresar a mi cuarto, sentía una sensación de miedo y pesadez,
como si una entidad fantasmal estuviera a mi lado, y al pasar unos minutos me invadía un fuerte cansancio, como si hubiera caminado largas distancias, y en más de una ocasión, los objetos que había sobre la mesa, ya fueran vasos o platos, tendían a moverse por sí solos. Incluso, en un par de ocasiones llegaron a caer al piso, de forma extraña y sin lógica. Y por si fuera poco, llegué a escuchar una voz femenina mencionando mi nombre. Eran sensaciones muy extrañas, y las cuales solo se presentaban en este lugar. A pesar de vivir estas experiencias, siempre intenté verle el lado lógico a las cosas, para no asustarme y caer en el nerviosismo. De igual forma, tenía la sensación de ser observado de forma poco habitual por mis vecinos, como si algo en mí les pareciera anormal. Tal vez me veían de esa forma, debido a mi poca presencia e interacción con ellos en la vecindad. Tanto que uno de esos días, un pequeño niño de nombre Rubén se acercó a mí. Me hizo una pregunta que me dejó intranquilo. Me cuestionó si no tenía miedo de vivir en aquel cuarto. Enseguida intenté sacar más información, pero en esos segundos salió su madre para decirle que volviera a casa, por lo que me quedé con la curiosidad de saber a qué se refería. Intenté hablar con la señora, pero ella se dio la vuelta antes de siquiera poder dirigirle la palabra. Sentí que podía darme una pista a los extraños fenómenos paranormales que había en mi cuarto. No obstante, sabría la respuesta al transcurrir un par de semanas. Al tener cerca de 3 meses viviendo en este lugar, me percaté que mi salud empezó a ser diferente. La mayor parte del tiempo sentía cansancio, dolor de cabeza y cuerpo. Al tratar de dormir, no lograba conciliar el sueño. Incluso, esto estuvo a punto de afectar mi vida, ya que en varias ocasiones estuve a punto de chocar contra otros vehículos, al quedarme dormido en un abrir y cerrar de ojos. Además, la sensación de miedo y terror que solo sentía en mi habitación empezó a acompañarme en todo momento. Durante la madrugada, y al no llevar pasaje, sentía la presencia de una persona a mi lado. Era algo tan aterrador que me llenaba de escalofríos. A pesar de ello, trataba de no darle importancia, y siempre hacía una oración del Padre Nuestro, con la finalidad que la sensación de terror desapareciera. Pero otras veces, tenía que bajar del vehículo para poder tranquilizarme y calmar mis nervios. Una tarde, salí como era costumbre a trabajar. Era un fin de semana y sabía que era un excelente día para generar buenas ganancias, ya que los bares cierran hasta tarde y la gente solicita varios servicios. Por ello, me adentré en el centro de la Ciudad de México. Estaba siendo una noche agradable, en la que rápidamente obtuve varios viajes, pero al llegar las 12 de la noche, sucedió algo que me dejó desconcertado. De un momento a otro, empecé a sentir aquella extraña sensación de miedo, pero esta vez era aún peor, al grado de sentirse un ambiente frío en el interior del vehículo. Imaginé que sería por el aire acondicionado, así que me dispuse a apagarlo. Para mi sorpresa, el ambiente seguía siendo el mismo. Fue entonces que comencé a escuchar ruidos en los asientos de atrás, como si alguien estuviera rasgando la tela. Inmediatamente mi cuerpo empezó a temblar por el miedo. Traté de frenar el vehículo, pero no pude realizar tal acción. Mis pies estaban paralizados. Intenté girar el volante, pero mis brazos no respondieron. Observé simplemente cómo la velocidad aumentaba gradualmente. Entonces, un sonido hizo que el terror me invadiera aún más. Una extraña respiración comenzó a escucharse.
Esto provocó que la alteración de mis sentidos fuera aún mayor, pero en una fracción de segundo, todo quedó en total silencio. Así permaneció por unos instantes, hasta el momento en que sentí claramente cómo tocaron mi hombro y una fuerte respiración a un lado de mi rostro. Esto me hizo gritar con desespero, perdiendo el control del vehículo por algunos momentos. Por fortuna, pude reaccionar a tiempo para frenar y quedar solo a pocos metros de estrellarme con un muro de contención. Una vez detenido, salí del vehículo a toda prisa para tomar un poco de aire y asimilar la situación tan escalofriante que había tenido. Al pasar unos minutos, me acerqué al carro con temor. Tenía la intención de mirar los asientos de atrás y cerciorarme que no había nadie. Así fue, estaba completamente vacío. No tenía deseos de ingresar al carro, pero tampoco podía dejarlo en ese lugar. Sin otra alternativa, me armé de valor e ingresé. Cerré las puertas y me fui lo más rápido posible a casa. Durante todo el trayecto, no dejé de rezar un solo instante. Cuando llegué a la vecindad, eran cerca de las 2 de la madrugada. Del tiempo que llevaba viviendo en dicho lugar, jamás había estado a esa hora. Encendí las luces del cuarto y me recosté sobre la cama. No quería estar a oscuras, sentía bastante miedo. A los pocos minutos comenzó a darme fiebre, muy posiblemente por el susto. No pasó más allá de 10 minutos, cuando caí profundamente dormido. Empecé a tener un sueño extraño. En una esquina del cuarto, aparecía una mujer de avanzada edad. Tenía una vestimenta muy peculiar, vestía de manta y bordados de varios colores. Se encontraba parada frente a un pequeño altar, con muchas veladoras y varios manojos de hierbas, así como otras figuras religiosas que no reconocí. Aquella mujer estaba hablando en voz baja, como si estuviera haciendo una oración. Lentamente, volteó hacia donde yo me encontraba. Al cruzar miradas, aprecié con terror que tenía una cara descarnada, y fue entonces que empezó a caminar en mi dirección. Tal parecía que tenía la intención de tocarme, pero cuando estuvo a punto de hacerlo, desperté de aquella pesadilla. Aprecié que la luz del cuarto se encontraba apagada, pero algunos rayos del sol entraban ligeramente. Asustado aún, miré aquella esquina del cuarto. Quería cerciorarme que no hubiera nada, ya que había sido un sueño tan real. Para mi asombro, se encontraba un pequeño niño, quien me estaba observando fijamente. Tenía una piel sumamente blanca, pero en especial, una mirada de inocencia. No pude soportar la impresión de este encuentro, así que salí corriendo de mi cuarto, rumbo al patio de la vecindad. Al llegar, tomé un poco de aire, mientras miraba con atención mi hogar, tratando de asimilar y encontrar respuestas a lo que había sucedido, cuando de pronto sentí una mano fría en mi hombro, lo que me hizo dar un grito de terror. Por fortuna, solamente era una de mis vecinas. Pude reconocer que era la madre de aquel niño llamado Rubén. La señora, a pesar de verme asustado, no le sorprendió mi reacción. Era como si hubiera presenciado la misma escena en varias ocasiones. A continuación, me hizo una declaración bastante fuerte. Me comentó que hace muchos años, en ese cuarto, habitaba una señora que se dedicaba a la brujería. Hacía tanto trabajos malos como buenos. Ella vivía junto con su nieto, pero por desgracia, el niño cayó en cama de una enfermedad muy extraña. La bruja hizo todo lo posible para sanarlo, pero sus acciones fueron en vano. A las pocas semanas, el pequeño perdió la vida. Al ser su único familiar,
La señora no soportó la pérdida, por lo que a los pocos días del fallecimiento de su nieto, ella partió de este mundo. Algunos piensan que la bruja hizo un trabajo de maldad y este le fue regresado, y el pequeño niño fue quien pagó las consecuencias. Desde entonces, en ese cuarto pasan cosas raras. Todo inquilino que llega a vivir en ese lugar ve el alma en pena de la bruja y el alma inocente del niño. Se cree que no han podido partir a la luz y reclaman ese espacio como suyo. Por tal motivo, nadie dura más allá de unos meses viviendo en ese lugar. Me quedé sorprendido al escuchar sus palabras. Ahora todas las manifestaciones tenían sentido. Esa misma tarde guardé mis pertenencias en varias cajas y dejé aquella vecindad. Una experiencia que sin duda siempre recordaré con terror y constatando que estos actos paranormales son reales y toda persona puede vivirlos en cualquier momento. La bruja del barranco. Esto sucedió hace varios años en la Ciudad de México. Mi familia estaba integrada por mis padres y varios hermanos, hombres y mujeres. En aquel entonces, a mi padre le ofrecieron cuidar un terreno. Para ello, tenía que irse a vivir a ese lugar, ya que era una zona bastante grande y querían a una persona de confianza. Al ser una familia numerosa y con necesidad económica, él aceptó el empleo. Cuando nos mudamos a dicho lugar, apreciamos que la casa era sencilla, pero acogedora. El baño se encontraba a varios metros de ella, muy cerca de una barda que dividía el terreno de una barranca por la parte de afuera. Al ser aún unos niños y adolescentes, nos fascinó la idea de ver una zona amplia, llena de pasto y árboles. Era algo que nos emocionaba. Pasaron algunas semanas para adaptarnos a nuestro nuevo hogar. Los días de diversión dentro de aquella zona, que parecía un enorme bosque, no se hacían esperar, pero pronto nos daría la bienvenida, con un encuentro bastante aterrador. En algún momento, como todos los días, por la noche teníamos que salir al baño. Siempre iba acompañada por una o dos de mis hermanas, que eran mayores que yo, y en otras ocasiones, junto con todos mis hermanos. Para llegar al baño, teníamos que pasar por un pequeño camino, entre árboles y arbustos, el cual carecía de luz eléctrica, solo era alumbrado por la poca luz que llegaba de la casa, así como la luz de la luna. En una de esas ocasiones, cerca de las 10 de la noche, fui al baño en compañía de dos de mis hermanas. Una era Carla y la otra de nombre Marisol, quien era la mayor. Mientras esperaba junto a Carla, en la parte de afuera a que saliera mi hermana Marisol del baño, me puse a observar el firmamento de estrellas. En ese momento me llamó la atención que a la lejanía, en dirección a la barda que delimita el terreno, se empezó a visualizar una luz, similar a un color naranja, la cual alumbraba los árboles que había a su alrededor. Al poner mayor atención en esa luz, me di cuenta que era una bola de fuego. De inmediato le comenté a mi hermana lo que estaba sucediendo, así como a Marisol, para que saliera del baño lo antes posible. Ante la curiosidad que esto nos generó, decidimos subirnos a la barda con ayuda de una escalera que había tirada en el suelo. Una vez arriba, apreciamos que eran 3 bolas de fuego que se encontraban cerca de un pequeño río, las cuales se reflejaban en el agua y hacían movimientos raros. Tal parecía que estaban danzando en el aire. Al ser unas niñas y sin conocimiento de estos eventos, empezamos a gritar y a hacer escándalo,
con la finalidad de llamar la atención de esas escalofriantes figuras. Al pasar solo unos minutos, Carla comentó que esas bolas de fuego se comenzaban a ver más cerca. Ella tenía razón, se apreciaban con un mayor tamaño, se venían acercando hacia nosotras, por lo que esto nos provocó cierto temor. En ese momento llegó Marisol. Nos dijo con una voz autoritaria que bajáramos lo más rápido de la barda, ya que esas bolas de fuego se trataban de brujas y podrían vernos. Al escuchar sus palabras, el miedo que sentíamos fue aún mayor. Al llegar junto a ella, los perros que había en la cercanía, cuidando el terreno, comenzaron a ladrar. Tal parecía que sentían la presencia de esas brujas. Marisol apresuró nuestro paso para llegar a casa con rapidez. Cuando llegamos a nuestro hogar, le comentamos a mi madre sobre las brujas que vimos en la barranca. Esto sin duda causó cierta reacción en ella, ya que su rostro tomó un sentimiento de preocupación. Se levantó de la silla en la cual descansaba y fue directo a un altar de santos que había en la esquina de la pequeña sala, y tomó una palma bendita para ponerla en la puerta, con la intención de que esa bruja no pudiera ingresar. Después de ello, todos fuimos a dormir. Mis padres dormían en la parte de arriba de la casa, todo el piso era de ellos. La parte de abajo se dividía en 2 cuartos, los cuales no contaban con puerta. A la entrada, a mano izquierda, estaba la estufa, una mesa y un trastero. A la derecha, había otra pequeña habitación, donde había 2 camas, que eran literas, en donde dormíamos todos mis hermanos. Esa noche, no sé cuántas horas habían transcurrido, pero recuerdo que desperté al escuchar un llanto muy bajito de una de mis hermanas. Era Carla. Aún con los ojos pesados por el sueño, le pregunté por la razón de sus lágrimas. Con una voz que era casi inaudible, mezclada con el llanto, me dijo que prendiera la luz, ya que alguien estaba más allá de la entrada del cuarto. Lo repetía una y otra vez con insistencia. Mis demás hermanos se despertaron al escuchar el llanto y las palabras de mi hermana. Esto provocó que se llenaran de terror y comenzaran a llorar sin saber la razón. Esto sin duda también me causó escalofrío. Al yo dormir en la parte de abajo de una de las literas, y la cual se encontraba muy cerca al apagador de la luz, decidí levantarme para encender el foco. Mientras mis hermanos seguían llorando, empecé a caminar con cautela en medio de esa oscuridad. Era muy escasa la luz que entraba de la luna, por lo que avanzaba despacio para tratar de ver dónde pisaba. Cuando estuve a pocos pasos de la entrada y del apagador, pude observar una silueta de color negro, la cual estaba de espaldas, muy cerca de la mesa. Rápidamente mi piel se puso fría por el miedo. En esos momentos, como si esa silueta se hubiera dado cuenta de mi presencia, comenzó a girar con lentitud, por lo que golpeó en la mesa, provocando que un vaso de plástico se cayera al suelo. Fue entonces que vi que era una mujer vestida de color negro. Su ropa era similar a una bata larga, la cual cubría hasta sus manos. Tenía puesto en su cabeza algo similar a un gorro. Su cabello era largo y despeinado. Esta bruja se movía de un lado a otro. Era como si no pudiera permanecer en pie. Intenté ver su rostro, mas la oscuridad no me lo permitió. Solo podía observar 2 pequeños destellos de luz, los cuales eran sus ojos, y me miraban fijamente. La bruja empezó a mover sus brazos,
Los levantó lentamente hasta llegar a la altura de su rostro. Tal parecía que tenía la intención de tocarme. Entré en un pánico total. No podía mover ninguna parte de mi cuerpo a causa del miedo que sentía. Sumado a ello, los perros empezaron a aullar, haciendo aún más aterradora esta situación paranormal. Mas en ese instante, una de mis hermanas gritó fuertemente para decirme que encendiera la luz a toda prisa, por lo que reaccioné y me aventé hacia el apagador. Para mi asombro, aquella bruja realizó lo mismo, moviendo sus brazos para intentar agarrarme. Todos mis hermanos gritaban llenos de terror. Las manos de la bruja salieron de aquella túnica. Eran delgadas y de color negro. Tenía unas uñas largas y curvas. Pero gracias a Dios, pude llegar antes al apagador, y al encenderse, esa bruja no estaba, se había marchado. Regresé a mi cama a toda prisa, no sin antes dejar la luz encendida, y me tapé de pies a cabeza. Recuerdo que todos mis hermanos estaban asustados, y algunos de ellos llorando. Nos preguntábamos qué había pasado. Los perros ladraban hacia la casa. Era como si quisieran entrar. Mis 2 hermanos no presenciaron a la bruja, pero se asustaron al escuchar los llantos de mis hermanas, quienes algunas de ellas, por el terror, no pudieron moverse, mientras que otras de igual forma no apreciaron a la aterradora bruja que vimos tanto Carla como yo. Pero la preocupación aumentó cuando vimos que nuestros padres no bajaron a vernos. Era algo extraño, ya que el alboroto que se había realizado no había sido para menos. Queríamos subir a hablarles, pero nadie se atrevió a salir de la cama, por lo que permanecimos quietos y en silencio, esperando que las horas pasaran con rapidez para que llegara la mañana. Cuando los primeros rayos del sol entraron por una de las ventanas, todos se levantaron y subimos las escaleras para ir a ver a mis padres y platicarles el escalofriante encuentro con esa bruja. Ellos, al escuchar nuestras palabras, se quedaron impactados, ya que en ningún momento, durante el transcurso de la noche, percibieron nuestros gritos o algún ruido que los pusiera alerta. Argumentaron que esa bruja quizá tenía la intención de llevarse a uno de mis hermanos, que era el menor de todos. Además, regañaron a Marisol por no habernos cuidado, pero ante esta situación hubiera sido poco probable que ella realizara algo. Mas la interrogante era el cómo había conseguido entrar. Esa tarde fue a visitarnos mi abuelita, por lo tanto, le platicamos lo que pasó. Ella se quedó unos minutos pensativa, se acercó a la puerta y vio la cruz de palma que se había puesto un día antes. Observó por unos minutos el interior de la casa. Después de ello, le dijo a mi padre que tuviera más cuidado con nosotros, ya que esas brujas suelen ser muy peligrosas, y muy seguramente había entrado por la misma puerta, ya que carecía de un pedazo de cristal por donde metíamos la mano para abrir. A pesar de que se puso la palma bendita, entró por esa orilla, y gracias a Dios no sucedió a mayores. Ese mismo día, mi padre puso una madera en aquel hueco, con la intención para que a esa bruja le fuera complicado ingresar. Por fortuna, esta experiencia no volvió a repetirse, mas sin embargo, con el pasar de las semanas, apreciamos infinidad de veces a esas bolas de fuego, las cuales cruzaban por el cielo muy cerca del terreno. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les agradezco su apoyo incondicional.
Antes de irte, te dejo estos otros videos por aquí que serán de tu agrado. No olvides dejar tu like y compartir este video. Si tienes una historia, te dejo los enlaces de contacto en la descripción. Les relató su amigo Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Hasta pronto.